Las contracciones uterinas tienen las siguientes características. Tono, que es el nivel de contracción basal del músculo. Intensidad o amplitud, que es la fuerza de contracción. Frecuencia, que es el número de contracciones producidas en 10 minutos. Ritmo, que son los periodos de contracción con periodos de relajación. Intervalo, que es el tiempo que transcurre entre los vértices de dos contracciones consecutivas. Relajación, que es el periodo de descanso entre dos contracciones consecutivas. Y actividad uterina, que es la intensidad por la frecuencia, que se expresa en milímetros mercurio en 10 minutos o en unidades de Montevideo. Durante el embarazo se registra el preparto es un periodo de actividad uterina creciente que corresponde a las últimas semanas de gravidez y produce la maduración progresiva del cuello uterino, la cual podemos clasificarla en 3 grados. Grado 1, cuando es un cuello inmaduro con situación posterior, consistencia firme, longitud de 3 a 4 centímetros y el orificio cervical interno y externo están cerrados. El grado 3 suele ser un cuello maduro, centralizado en el eje de la vagina, de consistencia muy blanda, longitud acortada a 1 centímetro menos, con algún grado de borramiento o dilatación. Y el grado 2 es un cuello parcialmente maduro, que presenta variedades intermedias entre los grados 1 y 3. Por otro lado, también se utiliza otra clasificación, que es el puntaje de Bishop, para calificar los grados de madurez cervical. Esta es una definición superior que en la parte inferior. La intensidad de las contracciones puede estar relacionada con la actitud materna y con la medicación administrada, y esta intensidad llega a su máxima expresión en el periodo expulsivo, cuando su intensidad llega hasta 50 milímetros mercurio, con una frecuencia de 5 contracciones en 10 minutos y un tono de 12 a 15 milímetros mercurio. Los pujos se originan al llegar a la dilatación completa y por la distensión del canal del parto por el móvil fetal, al ir descendiendo a través del mismo. Se produce el cierre de la glotis y la contracción de los músculos torácicos expiratorios y de los abdominales. Tienen una duración aproximada de entre 5 a 10 segundos y ocurre cuando la contracción uterina ya ha comenzado, sumándose en su máxima intensidad, agregándole a esta unos 50 milímetros mercurio, como habíamos dicho antes. El pujo puede ser espontáneo o dirigido. El espontáneo se produce por el reflejo de distensión y el dirigido es cuando se pierde ese reflejo, por ejemplo por bloqueos anestésicos, y se le indica a la mujer pujar coincidiendo con la contracción uterina. Solo se debe pujar cuando haya llegado a la dilatación completa, ya que existe riesgo de desgarros cervicales. Y por último, cabe aclarar que durante el pujo, la usuaria de atención está en apnea, sin oxigenarse ella ni el feto. Los fenómenos pasivos son aquellos cambios que se producen como consecuencia de los fenómenos activos, en especial de las contracciones uterinas. El primero que vamos a nombrar es la formación del segmento inferior. En un útero no gestante, el segmento inferior se ubica al mismo nivel que el istmo uterino. En el útero gestante se ubica entre el orificio cervical interno y el anillo de Bandt. Al ser traccionado por las contracciones desde el cuerpo uterino, el segmento se distiende y adelgaza, pudiendo llegar a medir al final del periodo de dilatación entre 10 a 12 centímetros en sentido longitudinal, donde finalmente se adosa con el canal cervical y forman el conducto cérvico-segmentario. Como consecuencia de las contracciones uterinas durante el trabajo de parto, se produce el borramiento y la dilatación del cuello uterino. Borramiento se refiere al adelgazamiento del espesor del cuello uterino y dilatación se refiere a la ampliación del orificio cervical externo hasta su apertura.
La duración de este periodo es variable. En las nulíparas suele ser más prolongado. Primero se borra y luego se dilata. Y en las multíparas, el proceso de dilatación y borramiento se produce en conjunto y es más breve. Estos fenómenos se controlan con el tacto vaginal, constatándose cuántos dedos se pueden introducir a través del canal cervical y más adelante abriendo los dedos para determinar los centímetros dilatados. Estas variaciones en la velocidad de dilatación y borramiento pueden estar influenciadas por la intensidad y frecuencia de las contracciones uterinas, la altura de la presentación y correcta orientación de la misma, la integridad de la bolsa de las aguas y las medicaciones utilizadas. El contenido del canal cervical, constituido por el moco cervical, forma el tapón mucoso o de los limos. La pérdida por la vulva se debe a contracciones del útero, el aumento de la presión intrauterina, el borramiento y la dilatación del cuello. Suele tener un color amarronado, herrumbroso y puede estar acompañado de hilos de sangre. En las nulíparas, la expulsión de los limos se considera inicio de trabajo de parto, y en las multíparas se puede perder mucho antes. Las contracciones uterinas actúan sobre el polo inferior del huevo, despegándolo y haciéndolo deslizar hacia abajo. Este polo, con estas características, se denomina bolsa de las aguas. La bolsa de las aguas está constituida por el amnios por dentro y el corion por fuera. A veces, el amnios deja trasudar líquido amniótico que se acumula entre las dos membranas ovulares y forma la bolsa amniocorial. Cuando la presentación es eutóxica, la bolsa suele encontrarse plana o ligeramente convexa, y en otras ocasiones donde se produce un mayor pasaje de líquido amniótico a la bolsa, adopta formas cilíndricas o piriformes. Las funciones de esta bolsa es actuar como dilatadora del cuello, proteger a la cavidad ovular y al feto contra el ascenso de gérmenes patógenos y proteger contra el modelado excesivo de la cabeza fetal que se ocasiona por el parto. Por otro lado, podemos clasificar la rotura de la bolsa de las aguas según el modo de rotura, en espontánea, si se produce por sí sola, artificial o instrumental, si es por desgarro de una pinza. Otra clasificación es dependiendo de los diversos momentos en que ocurre su rotura, como prematura, si es antes del comienzo del trabajo de parto, precoz, cuando acontece durante el periodo de dilatación antes de que se haya completado, tempestiva u oportuna, cuando el cuello se encuentra totalmente dilatado, y tardía, cuando es después de la dilatación completa o en pleno periodo expulsivo. También podemos encontrarla como rotura alta, cuando se produce por encima del área cervical, y rotura falsa, cuando se produce la rotura del corion con integridad del amnios. Al hablar de ampliación del canal del parto, hace referencia a que el móvil fetal es propulsado por las contracciones y los pujos que lo hacen descender a través del canal del parto, y esto en consecuencia distiende y amplía la vagina, la vulva y el perineo. Hay que recalcar que este descenso es progresivo. Y por último, encontramos los fenómenos plásticos del feto. La presión de la presentación fetal sobre el cuello uterino, luego de descender a través del canal del parto, produce modificaciones en los huesos del cráneo, que son favorecidas por la elasticidad de los mismos, y junto con las suturas y fontanelas, producen el modelaje que es el cabalgamiento de los mismos. En caso de producirse una infiltración sanguínea sobre los tejidos blandos, se puede originar un tumor serosanguíneo que tiene la característica de no respetar suturas, que desaparece en las 48 horas y no es patológico. Y por otro lado tenemos el cefalohematoma, que aparece de 24 a 48 horas post nacimiento y se localiza entre el periósteo y los huesos del cráneo. Este sí va a respetar las suturas y es patológico.